Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo, pidiendo al Espíritu Santo que sople fuerte sobre nuestras vidas para que podamos entrar en el misterio de la palabra de Dios. Esa palabra que nos reconforta, esa palabra que nos alimenta y que nos alienta para poder vivir junto a Él. Hoy quiero presentarte una lectura del profeta Isaías, capítulo 10, versículos del 5 al 16. Escucha lo que te dice. Así habla el Señor. ¡Ay de Asiria! Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que provocó mi furor, para saquear los despojos y arrebatar el botín, y pisotearlo como al barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir y en barrer una nación tras otra, porque el rey de Asiria ha dicho: yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas. Como un héroe me he derribado a los que se sientan en sus tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como se juntan huevos abandonados. Así he depredado toda la tierra, y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para piar. ¿Se gloría el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que lo empuña, y el palo levantara al que no es un leño. Por eso el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor, y dentro de su carne hará arder una fiebre como el ardor del fuego. Ay del asirio, instrumento de mi ira, vara que mi furor maneja. Fíjate, estamos probablemente en el año 701, cuando la invasión de Sennacherib, 30 años después de la escena que escuchaste ayer. El rey Ahaz había pedido la alianza de Asiria para liberarse del ataque de sus dos vecinos inmediatos, pero resulta que el sucesor, el rey Ezequías, tiene que pagar un alto precio, esa deuda de alianza del supergrande. Sennacherib exige un canon, unos impuestos impagables, y Ezequías no acepta, y los ejércitos de Asiria tan temibles se ponen en marcha. Esta es la decisión de ese poderoso Sennacherib, y él mismo se cree muy listo para tomar esa decisión. Empieza a vanagloriarse de todos sus éxitos militares. Y dice: con el poder de mi mano lo hice, con mi habilidad, porque soy inteligente. Borré las fronteras de los pueblos, saqueé los tesoros, he abatido a los poderosos. Como se toma un pájaro en su nido, mi mano ha robado la riqueza de los pueblos. Así como se juntan los huevos abandonados, me agarré sus tesoros, y no hubo quien me pudiera hacer frente. ¡Qué orgullo, qué desprecio por los humildes que no pueden defenderse, que ni siquiera pueden dolerse! No hubo quien piara cuando se lo arrebaté todo. Esta es la lectura de los acontecimientos según Sennacherib. Pero Dios, por medio de su profeta, hace un análisis muy diferente, que no es de tipo político, no es un informe de fuerzas, es un análisis de orden espiritual. Dice: soy yo quien lo ha enviado contra una nación perversa, pero él no lo entiende así.
¿Acaso se jacta el hacha frente al que la tiene en la mano? ¿O la sierra frente al que la maneja? Para Isaías, Sennacherib no era más que un instrumento en las manos de Dios para castigar a los pueblos que no tenían fe. Fíjate qué diferencia que puede haber entre una lectura y otra del mismo hecho. Una lectura simplemente humana y una lectura desde la fe. Y por supuesto que no quedamos dispensados de hacer primero un análisis humano de las situaciones. Incluso es necesario. Es el primer tiempo de una revisión de vida. Pero es necesario tratar de ir más lejos. Incluso reconocer la acción de Dios en las acciones de Sennacherib, este rey pagano. Nosotros personalmente, o en un equipo, la pregunta es, ¿nos esforzamos por entrar en una verdadera revisión de lo que nos sucede, de lo que nos pasa? Hoy mismo, estimulado por este pasaje profético, qué importante es que yo intente ponerme a la escucha del Espíritu Santo para poder interpretar en la fe un suceso de actualidad, por ejemplo, una situación que me concierne, para orar a partir de todos estos hechos, rezar con mi vida, con mi barrio, con la lectura del diario, con las informaciones de la radio o de la tele. Cada vez que me presentan una catástrofe, un problema, en lugar de quedarme en eso, oro por esa situación, por ejemplo, o me pregunto, ¿qué me está diciendo Dios con esto? Orar con los encuentros sindicales o profesionales. Esto es, fíjate lo que hacía Isaías. Llevaba a la oración la realidad que lo rodeaba. Por eso el Señor del universo hará perecer a esos soldados vigorosos. No se imaginen los poderosos de este mundo que son amos absolutos, que pueden aplastar a quien quieran, porque por adelantado ya está resonando en nuestros oídos ese Magnificat de María y esas bienaventuranzas de Jesús. Derribó a los poderosos de sus tronos. Y con todo, no hay que fiarse de una interpretación simplista que afirmaría que los hombres políticos son solamente marionetas en las manos de Dios. No es así. Pero tampoco podemos pretender una política absolutamente sin Dios, porque la última palabra sobre la historia la tiene el Señor. Te invito a meditar todo esto y seguir orándolo, escuchando este canto del grupo Perfume de Alabanza. Señor, tú eres hermoso.
Te invito ahora a que escuches este Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27, que dice así. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después de los reproches de Jesús a esas ciudades que no habían hecho penitencia a las orillas del lago, este pasaje evangélico es de un lirismo refrescante, que nos permite entrever tímidamente ese clima íntimo de la oración de Jesús como Hijo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. Esas cosas que Dios revela o esconde son justamente el significado de la obra de Jesús, el conjunto del Evangelio del Reino. Y esos sabios y entendidos son esa élite religiosa de Israel, los teólogos, los especialistas de la ley, los rabinos, fariseos. En cambio, los sencillos son los pequeños, los pobres, los ignorantes, los marginados social y religiosamente, que eran objeto de desprecio por parte de los fariseos y de los escribas. Y en la persona, en el mensaje, en la obra de Jesús, Dios se manifestó a los hombres, pero solo a los de corazón sencillo. Solo estos lo entendieron. El pueblo corriente aceptó el Evangelio mucho mejor que sus guías religiosos, porque los guías confiaban en la ciencia, confiaban en la ley, y se hacían como impermeables para reconocer la voluntad de Dios, para reconocer los caminos de Dios que no coincidían con los propios. Y al rechazar a Cristo, que es el revelador del Padre, entonces se quedaron con la mente vacía, se quedaron con el corazón endurecido. Esta aceptación o rechazo formaban parte del plan previsto por Dios. Jesús no logró hacerse entender ni aceptar por los sabios y los letrados judíos, como él mismo lo reconoce. Sí, Padre, así te ha parecido mejor, dice. Jesús bendice al Padre porque los sencillos entran en comunión con Él, guiados por el Espíritu Santo, ese Espíritu que les abre el corazón y la inteligencia a la revelación de su misterio, que abre el corazón a la buena noticia del reino de Dios. La revelación del misterio de Dios está en manos de Jesús, porque Él es el único que conoce al Padre. Él dice: todo me lo ha entregado mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que ambos están en el mismo plano. Acá Jesús ya no es el Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Padre. Cristología en que abunda también el Evangelio de Juan. La revelación de que Dios es Padre de Jesús y de los hombres es el centro y es el resumen de toda la buena noticia. Y de acá se derivan tanto la relación paterna de Dios con el hombre como la relación filial del hombre con Dios. Por disposición del Padre, o lo que es lo mismo, debido a esa soberbia autoexcluyente de los sabios o de los entendidos, el Espíritu de Jesús no revela el misterio de comunión con Dios, sino a los sencillos, a los pequeños, a esos que se abren con un corazón humilde, como Moisés en el Horeb, por ejemplo, al misterio de Dios.
El camino para entender la persona y para entender el mensaje de Jesús no es la ciencia, no es la sabiduría, ni siquiera el conocimiento de la ley y los profetas. Escuchá lo que te digo, ni siquiera el conocimiento de la Biblia. Eso pretendían los profesionales de la ley judía, los escribas. El camino es la revelación gratuita de Dios a los que Él ama, a los que le abren el alma a Dios. El creyente accede por fe a una sabiduría superior, que es el conocimiento de Dios. Eso lo explica San Pablo en 1 Corintios 1 y 2. Para la comprensión de las cosas de Dios, según Jesús, la gente sencilla tiene una ventaja, incluso sobre los mismos teólogos. Si estos teólogos son solamente sabios autosuficientes, poseídos de esa especie de orgullo doctrinal, profesional. Y hay una constante en la Biblia, que Dios prefiere a los humildes y a los que tienen el corazón sencillo, sean sabios o sean ignorantes. Se puede ser un sencillo, un humilde, habiendo ido a la universidad, y se puede ser muy orgulloso sin haber ido nunca a la escuela. Ojo, no confundas una cosa con otra. El Señor recibe a aquellos que, vacíos de sí mismo, se abren totalmente a Él. Porque la fe es una sabiduría muy especial. No es ciencia, es creencia, y creencia por don de Dios. Y por esto entonces el objeto de la fe no está al nivel de lo visible o de lo demostrable. Está en el plano de la experiencia de vida, de la comunión, del amor, de la opción personal. Ojo, pero tampoco la fe carece de una base objetiva. ¿Por qué? Porque la fe se funda en la palabra, en hechos reales, en la intervención de Dios, especialmente en la persona de Jesucristo. De por sí y automáticamente no cree más el que es más sabio, el que sabe más teología o Biblia, o el que pertenece a una élite religiosa. Ni tampoco está incapacitado para creer y para entender a Dios el inculto o el ignorante, o el que está en el último escalón en la escala social. Y por eso se puede explicar que la gente sencilla, el que tiene un alcance intelectual corto, pero que tiene una gran fe, vivencialmente comprenda mucho de Dios, intuya la voluntad de Dios mucho más certeramente que algunos investigadores de las cosas divinas. Santa Teresa de Ávila reconocía que no tenía estudios de teología, no había estudiado en Salamanca, y sin embargo, de Dios alcanzó tal sabiduría espiritual que es doctora de la Iglesia. Naturalmente, si se unen fe y ciencia, sabiduría y humildad de espíritu, como fue el caso, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino o de San Buenaventura, vamos a estar en una situación ideal, mucho más ventajosa. Ora conmigo. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque mediante la sabiduría de la fe y del amor, revelás a los pequeños lo que se oculta a los grandes. Iluminás con tu luz a esos sencillos que te buscan y dejas ciegos a los sabios autosuficientes. Te pido, Señor, que prepares, que abras mi corazón para escuchar y para entender tu palabra de vida, para captar los signos de tu amor, de tu ternura, para caldearnos con el fuego de tu espíritu, para conocerte como Padre y para conocer a Jesús como hermano, para amar al prójimo y para vivir contigo para siempre, Señor. Amén. Te invito a que continúes orando con este canto del ministerio de la Iglesia Elim. Siento paz. Sé
que cuando estoy en tus manos, nada me acusa, nada me hiere, nada me falta. Y sé que cuando estás a mi lado, me siento lleno, me siento fuerte y siento amor. Sé que cuando estoy en tus manos, nada me acusa, nada me hiere, nada me falta. Y sé que cuando estás a mi lado, me siento lleno, me siento fuerte y siento amor. Cuando miro tu santidad, Señor, cuando escucho el soplar de tu voz, Señor, cuando veo tu gloria a mi alrededor, siento aliento, siento vida y siento paz, y siento paz, y siento paz, Señor, y siento paz, y siento paz, y siento paz, Señor. ¿Por qué no levantas un cántico al Señor? Dale un cántico al Rey. Dile cuán bello Él es para ti. Exprésale lo que hay en tu corazón. Dale una adoración, un cántico nuevo. Aleluya. Tú eres precioso Rey. Cuando tu espíritu llena mi vida, Señor, cuando tus ojos están puestos en mí, Señor, yo me restauro y glorifico tu nombre, oh Dios. Oh Señor, llena mi vida y llévame a tu presencia, por favor. Oh Señor, toma mi corazón y haz de mí un instrumento de tu amor. Cuando tu espíritu llena mi vida, Señor, cuando tus ojos están puestos en mí, Señor, yo me restauro y glorifico tu nombre, oh Dios. Oh Señor, llena mi vida y llévame a tu presencia, por favor. Oh Señor, toma mi corazón y haz de mí un instrumento de tu amor. Y haz de mí un instrumento de tu amor. Y haz de mí un instrumento de tu amor.